Y estas imágenes que estamos viendo son imágenes en primera persona de los combates en Mariupol. Imágenes estremecedoras realmente de cómo se está viviendo el conflicto por estos momentos en Ucrania, ya en más de un mes de guerra, y siguen llegando estas imágenes que nos dan un panorama de cómo se está viviendo por estos momentos y cuándo puede llegar a terminar el conflicto. Es la gran pregunta también que nos hacemos por estas horas. Estamos con Gabriel Michi para analizar toda la información. Gabriel, buenas tardes. ¿Qué tal, Dani? Sí, bueno, lo de Mariupol es un capítulo aparte dentro de la guerra que se está desatando en territorio ucraniano. Mariupol está prácticamente devastada en un 80%. Es una ciudad muy próxima al límite de la región del Donbass, ¿no? Esta región separatista, y que en definitiva los esfuerzos de Rusia por tratar de conquistar Mariupol, donde hay una fuerte resistencia, particularmente de sectores de nacionalistas de ultraderecha ucranianos que tienen un asiento muy fuerte en esa región, en esa ciudad, y que ellos dicen en su momento haber reconquistado la ciudad contra las tropas rusas. Bueno, lo cierto es que la situación es dramática, sobre todo también desde lo humano. Estamos viendo escenas bélicas de militares enfrentándose, pero en el medio, detrás de todo esto, hay alrededor de 200.000 personas que están atravesando, unas civiles, que están atravesando una situación dramática porque no pueden salir de la ciudad, porque corren riesgo sus vidas. Los corredores humanitarios que se abrieron no fueron respetados ni por un lado ni por el otro, y por lo tanto la gente está atrapada hace 3 semanas sin energía eléctrica, sin gas, con temperaturas muy por debajo de cero, y bueno, y estos enfrentamientos cuerpo a cuerpo que se están dando en lo que vemos, ¿no? Edificios realmente destruidos. Destruidos, claro, en ruinas directamente. Exacto. Imágenes, Gabriel, que pensaba mientras las miraba, quizás en otros conflictos, en otro tiempo, hubieran sido impensadas, porque estamos viendo un video de TikTok, si no me equivoco, sí, de una red social, viendo en primera persona justamente a, no sé si son soldados o personas que directamente tomaron armas, en este caso, en sumándose. este caso parecieran ser soldados, sí. Soldados, sí, exactamente, de los separatistas, digamos, ¿no? De los grupos separatistas, claro, prorrusos. Por todo lo que tienen, por el equipamiento, ¿no? Exactamente, de la región del Donbass, digamos, de Donetsk particularmente, que ya están combatiendo como, digamos, dentro de el acompañamiento a las tropas rusas contra Ucrania en Mariupol, que está, digamos, bajo batalla. Pero sí, son claro, imágenes que suben a las redes sociales ellos mismos. En este caso es TikTok. Vos fijate que ha habido como cercos informativos de ambos lados, tanto del lado ruso como del lado ucraniano, y fueron las redes sociales, e incluso redes sociales utilizadas por los propios combatientes, las que sirvieron para tener imágenes que de otra manera no hubiesen llegado, ¿no? No hubieran existido. Tenemos un mapa también para compartir de cómo se están dando los conflictos y el avance en distintas ciudades de Ucrania, Gaby. Exactamente. Fíjense, lo que está en rojo es lo que ya está conquistado por parte de Rusia en territorio ucraniano. Lo que está en celeste es donde se están dando los más fuertes combates. En estos momentos son sobre todo zonas rurales, aunque hay algunas ciudades de importancia, pero en general son zonas rurales. Y Kiev, la capital, que sigue batallándose. Recordemos que ayer hubo un acuerdo en Turquía donde supuestamente Rusia se comprometía a no atacar Kiev ni tampoco Chernigov, que es una localidad que está un poco más al norte. Sin embargo, durante la noche hubo muchos ataques, particularmente en Chernigov. Murieron 8 personas por parte de Rusia, digamos, fueron estos ataques. Pero también, del otro lado, hubo enfrentamientos. Incluso ayer hubo un episodio que yo pensé que podía escalar más, que fue la explosión de un depósito de aparentemente explosivos proyectiles en territorio ruso, que de confirmarse que eso hubiese sido un bombardeo ucraniano en territorio ruso, esto era una caja de Pandora que uno no sabía qué podía llegar a pasar. Qué podía llegar a derivar. Ahora, Gaby, te puedo hacer una pregunta. Sí. Si el problema empezó porque precisamente Ucrania quería ser parte de la OTAN y estaban las exigencias de la OTAN, ya está cerrada casi que no va a ser parte de la OTAN. Bien. ¿Se entiende por qué Zelensky hizo esto? Saquemos todo el análisis de lo que hizo Putin, que ya sabemos bien. Ahora digo, Zelensky empieza
un conflicto para ingresar a la OTAN. Rusia bombardea, ataca, era lógico que por correlación de fuerza bélica iba a perder esa guerra, y ahora dice, bueno, no nos vamos a meter en la OTAN. Bueno, primero que nada, Zelensky buscaba estar en la OTAN para sentirse protegido justamente ante la posibilidad de que Rusia avance sobre su territorio, pero recordemos que en el caso particular, en el 2014, cuando empieza toda esta conflictividad que deriva también en la cuestión de la separación de Crimea y la anexión de Crimea por parte de Rusia, hubo un derrocamiento, un golpe de Estado contra un gobierno que era el de Yanukovych, que era prorruso, ¿no? Y un derrocamiento, un golpe de Estado que fue bancado básicamente por Occidente, ¿no? Y esto, la complejidad de la situación, cuando asume Zelensky, gana las elecciones, es cierto, sentía como una debilidad, y por eso no es solo su intento de entrar en la OTAN. Hoy tiene que, obviamente, aparte de una cosa, digamos esto, no todos los miembros de la OTAN querían que Ucrania entre en la OTAN. Un caso concreto es Alemania. Alemania no quiso que Ucrania entre a la OTAN previo a esta conflictividad porque tiene negocios con Rusia y necesita el gas ruso. Claro, porque ahora tiene un país destruido, 17.000 muertos. Sí. Casi que una manera, salvo que él creía que la OTAN iba a mandar tropas y que esto era de igual a igual. ¿Puedo hacer un punto ahí en la cifra de los muertos? Porque vos dijiste, Fer, 17.000, pero ¿hay un consenso, Gaby, respecto a esto? Sabemos que hay 4 millones de personas refugiadas que han tenido que abandonar su casa, el país incluso, pero sobre los muertos, ¿no hay cifras oficiales? No, no hay cifras oficiales. Fíjense que hay desde quienes dicen, por ejemplo, oficialmente hoy decían que los muertos civiles eran alrededor de 1.500. A mí me suena que es muy por debajo. Esto es cifra de Naciones Unidas. Sí. Las tropas, el gobierno de Ucrania dice que, por ejemplo, Rusia perdió alrededor de 17.000 soldados. Lo que reconoce Rusia es haber perdido 1.300 soldados. Del lado ucraniano se habla, Rusia habla de más de 35.000 soldados ucranianos muertos. Ucrania creo que reconoció menos de 10.000, ¿no? O sea, es una guerra de cifras que nadie conoce. Sí es cierto, la precisión que dio ACNUR ahora es de 4 millones de personas que ya dejaron Ucrania. El país. Exactamente, 2,5 millones aproximadamente están en Polonia. Claro, Polonia, el país que más población recibió. Exactamente. De Ucrania. En algunos casos de tránsito para ir hacia otros lugares de la Unión Europea, pero lo cierto es que el total de desplazados, porque ya no solamente son los refugiados, sino los que tuvieron que dejar, por ejemplo, el este, el norte y el sur, hacia el oeste, exactamente, son 10 millones de personas. Es decir, 1 de cada 4 ucranianos tuvo que dejar su hogar, ¿no? Este es un número muy impactante. Pero los números de muertos, la verdad, siempre lo decimos, cuando hay una guerra, la primera víctima es la verdad. Cada cual hace su juego de inteligencia y de campaña en torno a todo esto, pero no se conoce la cifra real de los muertos de uno y de otro lado. Un dato importante para agregar, para cerrar esta parte, cuando uno ve este mapa, se da cuenta que Rusia todavía sigue teniendo una presencia muy fuerte, y lo que uno mira es que está anexando prácticamente, está logrando la anexión de Crimea con la región del Donbass. Pero ojo, porque lo que se ve en los últimos movimientos de las tropas rusas es un intento de avanzar hacia el oeste, en el sur, y en todo caso llegar a tener toda la conexión con el Mar Negro del lado ruso. Es decir, dejar a Ucrania aislada de su conexión con el Mar Negro si conquista, por ejemplo, la zona de Odessa. ¿Este era el plan que tenía Rusia? Digo, apenas comenzó el conflicto el 24 de febrero, ¿llegar a este mapa que estamos viendo ahora en cuanto a avance? No lo sabemos. La verdad, nadie sabe bien cuál fue el plan original de Putin. Si en cierta medida no era justamente... Porque en principio todo empezó, recordemos, con el reconocimiento de la independencia de la región del Donbass, del Donetsk y de Lugansk. Reconocer la independencia significaba entrar en conflicto directo con Ucrania. Ahora bien, después vino la incursión militar que empieza el 24 de febrero con
el ingreso, primero con los bombardeos, después con el ingreso a territorio. Sí. La verdad es que esto nadie lo preveía, ni siquiera la inteligencia de Estados Unidos, nadie se lo no imaginaba. estaba en lo que se especulaba que podía hacer Rusia. Para nada. De hecho, hoy hay un artículo en el New York Times de un ex jefe de la inteligencia norteamericana diciendo que falló la inteligencia de Estados Unidos al no tener la información de que Putin iba a avanzar de esta manera. Ahora bien, también es cierto que la respuesta de Zelensky fue totalmente caótica desde un primer momento y hoy está sentado en una situación de enorme debilidad y obligado a reconocer, como decía recién Fernando, que ya Ucrania está totalmente descartado que ingrese a la OTAN y que ahora la condición que pone también Rusia y que va a tener que ceder justamente Ucrania es la imposibilidad de desarrollo de armas nucleares en su territorio y la imposibilidad de que haya tropas de otros países ahí trabajando en territorio ucraniano, ¿no? Gracias, Gabriel. De nada.